Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Vidas de Santos, Vidas Apasionantes. Hoy vamos a hablar brevemente de una figura que es un poco diferente porque no tuvo una vida ordinaria aquí en nuestro mundo, no nació y se murió, porque no hablamos de una persona, sino hablamos de un ángel, en concreto de un arcángel, el arcángel San Miguel. Veremos durante unos minutos pues un poco sobre su impacto en nuestro mundo, sobre un poquito general también, aspectos generales sobre los ángeles. También veremos un poquito dónde aparece, ¿no?, este ángel a lo largo de la historia de la Iglesia y cómo se le suele representar, ¿de acuerdo? Para que si alguna vez vemos representaciones suyas en alguna iglesia, catedral, etcétera, podamos reconocer a esta figura. Bien, pues en primer lugar, vamos a ver un poquito porque hablamos de arcángeles y no sé si tenemos muy bien la diferencia entre los diferentes tipos de ángeles que existen. Eh, Existe una jerarquía, ¿no?, en el estudio de la angeología, que es pues eso, el estudio sobre los ángeles, ¿no? Eh, Existe una jerarquía, como decíamos, y de hecho es curioso, ¿no?, porque los arcángeles son los penúltimos dentro de esta jerarquía y sin embargo son los más conocidos. Pero bueno, existen, como hemos dicho, otros tipos de ángeles. En la jerarquía los primeros serían los serafines, que son los que están alrededor como custodiando el trono de Dios. Después estarían los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, los principados y ya por último las potestades, perdón, que me he saltado, potestades, principados y ya por último, como decíamos, arcángeles y ángeles. Bien, eh, ¿por qué son tan conocidos o más conocidos, podríamos decir, la figura de los arcángeles que prácticamente todo el resto? ¿Y por qué se les conoce por su nombre? Precisamente por eso, porque cuando nos referimos a otro de estos grupos de seres, normalmente nos referimos en plural, ¿no?, en colectivo a ese grupo. Hablamos de los serafines o los querubines. No se les nombra en ningún momento. Sin embargo, este grupo en concreto de ángeles, los arcángeles, sí, se les denomina por su nombre, se les llama por su nombre. De hecho, los conocidos son 7. No se sabe si hay más, pero de hecho los más conocidos suelen ser los 3 arcángeles, ¿no? Miguel, Rafael y Gabriel. Sin embargo, como decía, pues también tienen su importancia, pues arcángeles como Uriel, Baraquiel, Sealtiel o Jeudel, por ejemplo, ¿no? Jeudiel. Entonces, estos 7 arcángeles, pues bueno, por eso, precisamente por tener ese aspecto nominal y poder llamarles por su nombre, pues se les representa, o para nosotros los seres humanos es más fácil ponerles forma y cara, ¿verdad? A estos seres que son, más cerca de lo divino casi que de lo humano, ¿no? De hecho, cuanto más abajo en la jerarquía, más cerca de la humanidad están. Por eso también esa es otra de las razones por las que tanto los ángeles como los arcángeles son los que estarían más cerca de la humanidad y los que más representados están y los más, o sea, en la cultura, ¿no?, y en todo lo que tiene que ver con la religión y los demás pues un poquito menos, ¿vale? Precisamente por eso, por la lejanía, por la distancia, ¿no?, que causarían. Bien, pues esto sería un poquito el mundo de la geología. En concreto, San Miguel, ¿qué papel tiene en esta cultura religiosa, ¿no?, en la fe católica y cristiana? No, no solo cristiana, veremos, pero bueno, en concreto en estas religiones. Bien, pues San Miguel es el jefe de los ejércitos de Dios. Además, es el que normalmente se le atribuye esa lucha continua contra el demonio y se supone que es el que en el principio de los tiempos ha vencido al ángel caído, a Lucifer, y, con su ejército de ángeles y le envía al infierno, ¿no? Cuando hablamos eso de angeología, pues se le atribuyen esos hechos, ¿no?, de luchar contra Lucifer, ganar y enviarle a los infiernos. Además, también se le atribuye el papel de psicopompo.
Esta palabra psicopompo igual nos puede sonar o no, pero sí que también se le hay figuras en las mitologías antiguas que son muy similares a lo que podría realizar San Miguel, como por ejemplo Anubis en la religión, bueno, la mitología egipcia antigua, o Caronte en la mitología griega, o por ejemplo las valquirias en la mitología nórdica. Sería este personaje que acompaña a las almas que acaban fallecidas a ese juicio final, ¿de acuerdo? Entonces, esa figura de psicopompo también se le atribuye a la figura de San Miguel, el que acompaña a las almas a evaluar ese juicio final, ¿no? De si tiene que acabar en el cielo o en el infierno, pues similar en estas otras mitologías, ¿no? O sea, mitologías. Bien, por último, pues podremos decir de San Miguel que aparece en el Antiguo Testamento, porque se le aparece a Josué, también aparece en el libro de Daniel, ya que el profeta Daniel le menciona en varias ocasiones, y también aparece en el Apocalipsis. Como hemos dicho, además, es la personificación casi de la lucha contra el mal y contra el demonio, y en el Apocalipsis lo que hace, aparece ayudando es a la mujer Sol, ¿no? El Apocalipsis ya sabemos que es un libro lleno de simbología, ¿no? Entonces esa mujer Sol pues sería obviamente la Virgen María embarazada, y entonces estaría el arcángel San Miguel luchando contra ese dragón, contra el mal, contra el pecado, para que no alcance nunca a la Virgen María pura, de acuerdo, la mujer Sol. Entonces siempre, pues como vemos en imagen y veíamos también en la primera imagen, si os acordáis, ¿no? Este arcángel se le suele representar cuando se han hecho esculturas o pinturas suyas, pues como un soldado, es el jefe del ejército de Dios, por lo tanto, normalmente o con una espada en mano o con una lanza, también suele terminar también en una cruz, esa lanza larga, pinchando, ¿no? O sea, atravesando a un dragón, a una serpiente o a un demonio, ¿de acuerdo? Al lado, por supuesto, los arcángeles se les representan alados, y con una armadura. Normalmente, para eso, cuando vayamos a algún sitio y queramos diferenciar a los arcángeles, el arcángel San Miguel yo creo que es uno de los que más se identifican, precisamente por esto, porque es el que vemos que tiene aspecto de soldado, siempre con un arma y con la armadura, y luchando contra el demonio o contra un dragón en muchas ocasiones. A lo largo de la historia también ha tenido influencia en la historia de la Iglesia, se ha aparecido en varias ocasiones, bueno, una de ellas, por ejemplo, en tiempos de Adriano, el emperador Adriano, pues en un momento en el que asolaba la peste, se dice que intercedió el arcángel San Miguel, y es por ello por lo que se salvaron muchas almas, muchas vidas, y en su honor se construyó posteriormente el Castelo de Sant'Angelo, que si habéis estado en Roma, pues seguro que lo conocéis, es súper conocido. Si no lo conocéis, os animo a visitarlo porque es precioso. Y en honor a este santo y a su intercesión en esta época de enfermedades, pues se mandó construir este castillo del Ángel Santo, sería, ¿no? De San Ángel, Ángel San Miguel, ¿no? Pues esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado estas pequeñas anécdotas y curiosidades sobre este arcángel. Y nada, veremos posteriormente también otros santos arcángeles y continuaremos con nuestros santos que vivieron y murieron en nuestro mundo también. Hasta luego.